Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué dice? A ver cuántos hay presentes. Pocos todavía, ¿no? Bueno, ¿qué dice Cobar? ¿Cómo lo? ¿Natalia Abogado estaba? Sí, sí, Ah, perfecto. Bueno, estoy eh, desde el celular, por eso está un poco complicado. no hay problema. Bueno, bueno, muy bien. En la clase pasada vimos el tema de la resolución 886. Yo le subí los videos de la clase. Me pareció, por la dinámica con la que la di, o sea, más o menos compacta, y calculo que es una buena referencia de estudio. Como ustedes saben, la resolución 886 viene a ser un poco la que sintetiza todo lo que hemos venido viendo en materia de ergonomía. He iniciado las clases, expliqué qué era la problemática de ergonomía, qué características tenía, hablé de qué influencia tiene en la conflictividad laboral. Ustedes saben que está muy presente en todo el tema de los juicios laborales, etcétera. También les dije que es un área que normalmente está pensada para que la desarrolle un especialista, pero no es tan así, según mi punto de vista y mi experiencia. Les mencioné que hay una amplísima zona o tipo de actividades en la que ustedes pueden realizar una muy buena gestión de la ergonomía. Y hacia eso les dije que iba a apuntar en la materia para que ustedes estén en condiciones al fin de la materia y la cursada de realizar esas gestiones que les menciono. Bueno, también hablamos de la resolución 295, que es la que propone el plan de ergonomía integrado. Y finalmente les dije que la resolución 886 venía a ser una suerte de integración de todos estos temas de ergonomía, incluyendo varias cuestiones, por ejemplo, el tema de levantamiento de cargas, el tema arrastre de cargas, el tema de gestos y posiciones repetitivas, eh, bipedestación, estrés térmico, etcétera, vibraciones. Es decir, integra todos los elementos. ¿Con qué idea fue desarrollada? Y creo que fue algo bastante bien logrado. Con la idea de que la gran falencia que existía en relevamiento de situaciones ergonómicas en los, digamos, las empresas, en los establecimientos, de lo cual yo tengo pleno conocimiento porque todas las pericias o gran parte de las pericias que me tocan tienen relación con ergonomía, y muchas de ellas se refieren a situaciones de enfermedades que evolucionaron previo al año 2015. Y cuando veo todos los registros y la actividad de gestión de prevención en materia de ergonomía, advierto serias falencias. Por ejemplo, yo les había mencionado, una de las cosas que yo notaba era que las ART se limitaban a asesorar respecto de realizar un plan de ergonomía integral, así, muy genéricamente. Y bueno, claramente no es la función de la RT. Esos temas, yo ya les mencioné, después yo le voy a poner algunos ejemplos, constituyen falencias en la tarea de prevención de la RT. La RT está para dar un asesoramiento más específico, no para hacer una referencia así tan genérica, ¿no? Bueno, eh, yo voy a ver si comparto acá un PDF. Vamos a ver qué es lo que tengo. Un segundito, perdón. No, un segundito que lo saca.
Vamos a ver si voy a abrir acá un PDF que les preparé. Ergonomía 2024. Clase de hoy. Y acá vemos el segundo. Son las planillas. Ahora vamos a ver la evaluación que hizo la empresa. Bueno, en la clase anterior habíamos trabajado con las planillas de ergonomía de la resolución 886. Ahora vamos a trabajar en un caso concreto que a mí me tocó como perito auditar. Así que voy a ver si puedo desplegarla un segundo y lo comparto. Pero un segundo, ahí estoy intentando abrir con la. No sé por qué no me deja. Vamos a ver si vuelvo a intentar. Lo tenía abierto recién, así que no me explico por qué ahora. Perdón, un segundito. Eso denegar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a ver si buscándolo en otra carpeta puedo acceder a ese protocolo. Disculpen. Acá en pericias, me voy a las pericias presentadas, casos de albornoz, documentación que envió la empleadora, y aquí te la anexo. Bueno, ahí lo pude abrir. Bien, vamos a ver si lo puedo compartir. Bueno, ahí les estoy compartiendo. ¿Lo ven al protocolo? Sí, sí, se ve. Bueno, Sí, se ve. en la clase pasada habíamos visto lo que es la secuencia de las planillas de la resolución 886. Les había también comentado un poco qué sentido tenía la realización de este chequeo general, que nos orientaba, tal como yo les mencionaba, a distinguir la existencia de situaciones de criticidad que requieren un estudio ergonómico más profundo. La resolución no contempla las, digamos, adecuaciones de ergonomía cuando se detecta una situación que debe ser relevada y que debe ser adecuada desde el punto de vista ergonómico. Lo que hace es detectar la condición y después lo que me pide y me exige es detectar esa comisión, mencionar un poco las acciones en forma muy genérica y después una planilla de seguimiento. Bueno, eso es el concepto de esta, digamos, planilla que ya les digo que es una herramienta muy útil en materia de economía. Vamos a ver el caso concreto de una empresa que realizaba eh, mantenimiento, reparto y demás de extintores de incendio, que pesaban a cierta cantidad de kilos, normalmente cerca de 25 kilos, ¿no? Entonces, esto me tocó como un caso de pericia. En la planilla 1, yo ya les había mencionado, tenemos que poner los datos de la empresa, las características, la cantidad de trabajadores, la actividad del puesto de trabajador. Genéricamente puede ser considerado como traslado de extintores. Y después aparecía en la planilla las listas de situaciones que debo controlar. Concretamente,
el punto A, yo les menciono que es el primero, que además está bien ubicado en cuanto a su jerarquía, porque es la que más presenta inconvenientes, que es levantamiento y descenso de carga. Después viene empuje y arrastre, transporte, bipedestación, movimientos repetitivos, posturas forzadas, vibraciones, confort térmico y estrés de contacto, ¿no? Bien, estos son todos los aspectos que cubre esta planilla, para lo cual va a haber distintas subplanillas que van a conformar estos anexos a la resolución y que nos van a ir permitiendo hacer estos controles. La primera, que es esta que está acá, en la planilla, como le dije, identifica las características de la empresa, el tipo de actividad, acá dice el SIU, es decir, identifica cuál es el tipo de actividad, la ubicación, la dirección de la empresa, etc. Y luego establece todos estos aspectos que yo le mencioné y subdivide en tres subactividades. Acá les hice la aclaración que pueden haber más de tres. Si hay más de tres subactividades, hay que hacer más planillas iniciales como esta, ¿no? Pero en este caso coincide y la división en tres es suficiente. ¿Cuáles son las tres subactividades que esta empresa reconoce? El traslado de extintores, ese es un tema, ¿no es cierto? La carga en los vehículos de los extintores, lo divide o lo reconoce como otra tarea. Y el colgado y descolgado en el soporte de los extintores. Está bastante bien planteado porque en estas tres actividades que son relativamente diferentes una de otra, son las tres situaciones en las que se presentan características ergonómicas que deben ser evaluadas, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos y que debemos ir contestando es, ¿hay una situación relacionada con el tema levantamiento y descenso en la empresa para estas tres actividades? Sí, sí y sí. Es decir, hacen el traslado de tintores, hacen la carga en el vehículo y hacen el colgado, el soporte. Obviamente hablando de una carga que determina que la condición de riesgo ergonómico en principio exista y que deba ser evaluada. Tiempo total de exposición al factor de riesgo, acá está tomado en un tiempo muy genérico de 2 horas, pero no es en forma continuada, así que además no está concentrada en una de estas tres, ¿no es cierto? Así que eso no está claro cómo queda distribuido. Después dice, ¿realizan empuje y arrastre? No, no y no. ¿Realizan transporte? Sí. En muchos casos deben cargar el matafuego y transportarlo cierta distancia, por ejemplo, para colocarlo en los ganchos donde deben ir colgados, ¿cierto? Entonces, tanto el traslado de extintores requiere el transporte, como la carga en vehículo también, y como el colgado ya no, porque en el colgado no se hace transporte, sino que se hace una fuerza concentrada en un lugar de trabajo, ¿cierto? Perdón, había omitido el anterior que era empuje y arrastre. En el caso de empuje y arrastre, ni en traslados, ni en carga en el vehículo, ni en colgados, está reconocida esta condición de riesgo ergonómico. La bipedestación, sí en el traslado de extintores. Después veremos si corresponde una condición de riesgo tolerable o no en las planillas siguientes. Pero la reconocemos como que sí está presente. En la carga en el vehículo también, en el colgado y descolgado no. Movimientos repetitivos, no en ninguno de los tres casos. Posturas forzadas, sí, tanto en la parte de traslado, como en la parte de carga en el vehículo, como en la parte de colgado, ¿no? Y acá viene el tema, bueno, vibraciones, no está presente en ninguno de los casos. El tema de confort térmico no está presente.
Recuerden que todas estas actividades se desarrollan básicamente en establecimientos donde se proveen y se retiran extintores. Es decir, no se realizan estas actividades en la planta misma de la empresa, sino en los establecimientos donde el empresario, que en este caso la empresa esta de Matafuego, tiene que proveer extintores recorridos o actualizados con prueba de presurización, etcétera, y retirar aquellos que están vencidos. Confort térmico, ya dijimos que no, y estrés de contacto, no. O sea que aquí están indicados las condiciones que se deben relevar en esta planilla 1, que es un reconocimiento básico de cuáles son las condiciones de riesgo ergonómico existentes. Ahora vamos a ir a planillas individuales que nos van en secuencia, porque la resolución esta supone un trabajo en secuencia. Vamos a evaluar los factores que identificamos. El primero habíamos dicho que era levantamiento y descenso manual de cargas sin transporte, ¿cierto? Bien. Entonces acabamos. Esto es lo mismo que habíamos visto la clase pasada, nada más que en la clase pasada estaba la planilla genérica, sin indicaciones de nada, porque no estaba aplicada en ningún caso en particular, y en este caso lo estamos aplicando a una empresa que ha realizado este relevamiento para el caso de actividades relacionadas con transporte, recolocación, recambio, etcétera, de matafuego. Bien. Vamos entonces a la planilla 2A y vemos. Primer punto. ¿Se levanta o baja manualmente cargas de peso superior a 2 y hasta 25 kilos? Sí, ¿cierto? ¿Realizan diariamente en forma cíclica operaciones de levantamiento o descenso con una frecuencia mayor o igual a 1 por hora o menor a 360 por hora? Si se realiza de forma esporádica, consignar no. Bueno, en este caso es no, ¿no? Por la característica de la tarea. ¿Levantan y o bajan manualmente carga superior a 25? No. Los matafuegos no superan esa carga, y para el caso de otro tipo de matafuego no está considerado la manipulación de las personas, sino a través de ayuda mecánica, de modo tal que esta condición no la reconocen como factor de riesgo. Bien, entonces después le dices la secuencia. Si todas las respuestas son no, se considera riesgo tolerable. O sea que acá terminarían. Si alguna de las respuestas 1 a 3 es sí, continuar con el paso 2, ¿cierto? Y el paso 2 es este que viene atrás. En este caso, nosotros tuvimos una respuesta sí, que es la primera, por lo tanto vamos a continuar con el paso 2. Bien, ahora veamos qué nos pide el paso 2. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos los 30 centímetros por arriba del hombro. No. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor de 80 centímetros del punto medio entre los tobillos. No. Esto, si recuerdan en la tabla de la 295, cuando nosotros tenemos la carga muy distante del cuerpo, del punto central de los tobillos, en definitiva equivalente a lo que sería el eje de la columna, la condición es crítica. Bueno, hay casos, hay tareas que por su naturaleza determinan que los esfuerzos se hagan con esta distancia del centro de los tobillos. En este caso no. Obviamente ustedes saben que las personas, hasta por reacción natural, tiende a acercar el matafuego al cuerpo, porque cuando lo aleja al cuerpo se le hace muy pesado mantenerlo. Punto 3. Entre la toma y el depósito de carga, el trabajador gira o inclina la cintura más de 30 grados de un lado u otro, considerando el plano sagital. Acá mencionan que no. Recuerdan que cuando en una carga hay un giro de más de 30 grados, o sea, es un giro relativamente acotado de la persona con la carga, se transforma en un factor crítico,
porque eso genera un efecto de cizalla en el disco, ¿no? Eso ya se los expliqué en clase. Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay movimientos en su interior. Recuerden que estas eran todas condiciones críticas de la resolución 295. Bueno, en este caso, no. No son difíciles de asir, no son deformables, no tienen movimiento en su interior, así que se da el caso no acá. ¿El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo? No. Es- por instrucción está pensado que lo haga con dos brazos. El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades. Fíjense, esto es un dato muy importante. Yo le mencionaba que en ergonomía este es el factor quizás más útil, porque muchas veces en estas otras valoraciones podemos cometer errores, pero lo que no me miente es el cuerpo. Si el cuerpo de algún trabajador está manifestando algún padecimiento que es una afección temprana, y ahí estoy ante una situación que me debe obligar a abrir los ojos, y según el tipo de actividad y la manifestación, tengo que reevaluar el puesto, reubicar a la persona, en fin, todo lo que ya vimos en clase. Bueno. Acá la empresa, según este control, ha cerrado el tema porque al final dice, si todas las respuestas son no de esta segunda planilla, mejor dicho, esta es la segunda parte de la segunda planilla. Eh, Esta es planilla 2 del anexo 1. Recuerden que la planilla 1 era la integral. Esta es la segunda, la planilla 2, que tiene una parte 1 y una parte 2. En la parte 1 tuvimos una condición de sí, lo que nos obligó a hacer el chequeo de la parte 2. En la parte 2, como todos los puntos me dan no, incluyendo la no existencia de manifestación de afección temprana, me lo dice al final, quedando todas las respuestas no, de esta segunda parte de la planilla, se presume que el riesgo es tolerable. Fíjense que la palabra presume es un dato, es una forma o es una expresión que claramente indica lo que yo siempre les dije. No hay límites absolutos en materia de ergonomía, sí hay criterios que me permiten establecer límites razonablemente seguros para la mayoría de las personas. Por eso la palabra acá es se presume. Puede haber personas más vulnerables o pueden haber algún error en la evaluación y por lo tanto la palabra esta presume está dándome esa pauta. ¿Se entendió esto? Lo cierra, lo entienden y tiene consistencia con lo que ya sabían y les había explicado. Pregunto. Sí, sí, se Sí, comprende. profe, Sí, se entiende, se entiende. vamos bien, vamos Perfecto. bien. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. El tema de la planilla, Sí. ¿esa está cargada en algún lugar o la tenemos que, la tenemos que hacer nosotros? Vienen las ART, las tienen con su anexo en PDF. Esto está en la resolución. O sea, la planilla uno la obtiene. Lo que tiene que hacer es completarla en el lugar de trabajo. Y esto les comento, fue impuesta en el año 2015, se dio un año para el cumplimiento. Las ART debían en ese año verificar que efectivamente se hayan cumplido y después hay toda una secuencia de controles o de reevaluaciones posteriores, etc. Ese plazo se postergó, después cumplimiento obligatorio se hizo un poco más extenso, se le dio un año más. Bien. Lo concreto, yo les digo que si bien esto lo cumplen las ART, se hace seguimiento y demás, no son muy prolijos como deberían serlo en función de lo que ustedes ven acá y lo que van a ver. Yo les voy a hacer les voy a pasar un video corto, tengo uno corto y otro más largo, que
que explica sintéticamente esto y le va a permitir entender con toda claridad el uso de la planilla, etc. Bueno, entonces así seguimos. En el caso de esta empresa, luego se va al tema de transporte manual de carga. Y acá en el transporte manual de carga se transporta manualmente carga de peso superior a 25 o no, pero sí transportan cargas distancia superior a 20 metros, transportan, la realización se hace diariamente en forma cíclica, es así, el trabajador se desplaza sosteniendo manualmente la carga, las cargas están entre 2 y 25 kilos, fíjense que acá hay muchos sí, y hay un solo no, que es si se levantan cargas superiores a 25. Y en acá dice, si todas las respuestas son no, se considera que el riesgo es tolerable. Si alguna respuesta 1 a 5 es sí, continuar con el paso 2. La misma lógica de la planilla anterior. Cuando vamos al paso 2, acá, en condiciones habituales de levantamiento, el trabajador transporta la carga entre 1 y 10 metros con una masa acumulada, el producto de la masa por la frecuencia mayor que 10.000 kilogramos durante la jornada habitual. Acá se multiplica la masa por la frecuencia. Y está dada en 10.000 el valor producto de masa por frecuencia, que es una intensidad muy alta. Es decir, que lo que se transmite o lo que se transporta diariamente en cantidad de transporte, pensando frecuencia, peso, no es una condición crítica. En condiciones habituales de levantamiento, el trabajador transporta entre 10 y 20 metros con una masa acumulada, el producto de la masa por frecuencia mayor a 6.000, y acá también dice que no. Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de decir, también pone que no. Y el trabajador presenta alguna manifestación de afección temprana, también ponen que no. Bueno, un poco así es lo que se va realizando en todo esto. A ver si acá, fíjense que en el caso de posturas forzadas, eh, pusieron que sí en cuanto a que se adoptan posturas en la parte 1 de la planilla, y en la parte 2, en vez de aparecer todos no, tal como lo habíamos visto en las dos planillas anteriores que vimos, aparece en la condición de cintura en flexión, extensión, lateralización o rotación, la condición sí. Y en este caso, a diferencia de los dos anteriores, no podemos presumir que el riesgo es tolerable. Porque si todas las respuestas son no, se presume que el riesgo es tolerable. Acá no son todas no, hay una que sí. Si alguna respuesta es sí, el empleado no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se debe realizar una evaluación de riesgo. Y acá ve lo que yo les mencionaba. Le dice, a partir de acá, usted con este tema, que sería posturas forzadas, realice un estudio más profundo, que ya no lo guía en esa etapa, lo guió en la detección de la condición de necesidad de hacer ese estudio. ¿Se entiende esto? Sí, 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 se entiende. perfecto. Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Sí, Muy bien. sí. Y esto va a una planilla 3, en donde se dice cuáles son las medidas correctivas, preventivas específicas de administración de ingeniería que deben aplicarse. Capacitación del personal, monitoreo de las condiciones de trabajo, exámenes periódicos con ART, concretamente aplicaron la condición de riesgo 8004, que sería 80.004, perdón, que es gestos y posiciones repetitivas de miembros superiores, y mejora del puesto de trabajo. Estas tres son las condiciones que pusieron, ¿no? Después hay otra planilla, que acá no está indicada, que es el seguimiento de las medidas preventivas. Es decir, todas esas medidas preventivas que yo he definido, las tengo que hacer un seguimiento registrado en este mismo cuerpo de planilla. Es decir, si bien la planilla esta no me dice
cómo resolver las cuestiones ergonómicas, me dice que liste las acciones que surgen de mi estudio ergonómico y además me dice que haga un control de seguimiento acá. ¿Se dan cuenta? Que tiene entonces una importancia, porque la planilleta no solamente hace un chequeo para detectar condiciones críticas de ergonomía que justifican hacer un trabajo y una evaluación del puesto más profunda, etcétera, sino que además incluye una planilla de definición de las acciones de prevención resultantes de ese estudio y una planilla de seguimiento de esas acciones. ¿Bien? Profe de consulta, Sí. ¿cuál sería la recomendación como mejoramiento del puesto de trabajo en este caso? Porque la persona lo hace en distintos lugares, o sea, va a andar por locales, fábricas, lo que sea, y la postura va a ser siempre distinta. Bueno, les voy a comentar un poco mi visión crítica de este trabajo, ya que usted me hace esa pregunta. Por lo pronto, bueno, este es el chequeo, yo diría que en principio está bien, ¿no es cierto? En función de eso, vamos a ver si puedo compartirles otra planilla. Un segundo. Bueno, pero les adelanto. Después, en todo caso, se las hago ver. Les comento, si se corta, nos volvemos a conectar. ¿Eh? Puede haber una demora, porque a veces me exigen esperar 10 minutos entre sesión y sesión. ¿Qué es lo que hizo esta empresa? Hizo este trabajo, ¿no es cierto? Está bien hecho. Yo, viendo la naturaleza de las tareas, etcétera, considero que esta planilla está bien llenada. Ahora, ¿qué implica esto? Implica de que se deben capacitar a las personas, ¿no es cierto? Eso está por acá. Se debe realizar una capacitación. Acá no lo menciona, pero se deben, entre las mejoras, incorporar un protocolo de tarea segura, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y realizar exámenes periódicos con la RT, realizar seguimientos en materia de manifestación de afección temprana, todo ese tipo de actividades. Bueno, ¿qué es lo que yo advertí? Hay un protocolo de tarea segura que implica todos los cuidados con los que se deben manipular los extintores cuando se desplaza a un lugar, cuando se lo carga en un vehículo, cuando se lleva y se baja y se lo ubica en los establecimientos donde van a renovarlos, también en los retiros de los matafuegos que están vencidos y todos esos aspectos genéricamente están contemplados en el procedimiento de tarea segura, indicando los cuidados a observar, ¿cierto? Y hay una capacitación muy genérica en ese, digamos, protocolo de tarea segura. ¿Qué es lo que faltó acá? Y estuvo mal hecho. Lo que acá implica, como una de las cuestiones importantes en este tema, y yo se lo mencioné, el levantamiento de carga, es la capacitación en levantamiento y descenso. Estas condiciones que nos remiten a los límites que establece la resolución 295, etcétera, son válidas cuando tengo personal capacitado, es decir, personal que va a cumplir con todos los recaudos que tienen que ver con la manipulación de carga, que yo le mencioné, espalda recta, tener presente que la carga debe estar cerca del cuerpo, que cuando se agacha debe mantener la espalda recta y flexionar la cuclilla de modo las rodillas de modo tal que al estar en cuclilla se mantenga la espalda recta, levantarla entre las piernas a la carga, en fin, toda una serie de cosas que tienen relación con la manipulación de carga. No girar con la carga, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que yo ya les mencioné, incluso les pasé, creo que un PowerPoint de lo que es capacitación en levantamiento de carga. Bueno, la empresa esta no cumplió con la capacitación del personal